Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a la emisión número 2 de la segunda temporada de la radio que en esta oportunidad dimos a llamar Una mano para mí. Así que los saludo muy cordialmente, muy contenta porque desde aquí en Capilla del Monte ayer llovió, empezó la temporada de lluvias, esperemos. Así que bueno, felices por las plantas que están teniendo agüita para poder empezar a brotar y dar sus florcitas. Los saludo a mis queridas compañeras que están acá presentes conmigo, Guadalupe Bañuelos y Alejandra Casado. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Qué tal la audiencia, Guada? Bueno, contenta acá visitando Capilla del Monte y compartiendo este budincito casero y un mate con sabor a arándanos, ¿no? Sí, a frutos No, rojos. frutos rojos. Sí, Frutos sí, rojos. sí, sí, sí. Wow, así que súper cómoda en la casita de Moni. Acá en la casa cabaña. Hola, ¿cómo están? Bueno, un día nublado pero agradable. Acá, bueno, sí, yo estaba terminando de masticar el budín. Estamos todas recomiendo. Tomando el matecito así con los frutos rojos, todos los frutos de la Patagonia, ¿no? Ahí es, así es, así es. De Rosa Mosqueta la tiene. rosa Bueno, mosqueta. un poco para recibir así amorosamente a mis compañeras en el día de hoy y contenta de continuar con estas emisiones que les vamos a decir que no van a ser regulares porque me lo preguntaron, si vamos a salir cada 15 días, porque están por el hábito que tenían y les comentamos que no van a tener esa regularidad, pero sí van a seguir saliendo, esa es nuestra intención. Exactamente. Y también comentarles, la novedad que tenemos es que empezamos a subir esta temporada a el canal de YouTube Brújula Lógica. Así que si quieren hacernos preguntas por ahí, vamos a estar leyendo desde ahí. Porque bueno, mucha gente con el iVoox no lo podía descargar y todo eso, entonces lo tienen vía YouTube. Claro, es el canal oficial, es Brújula Lógica, Ujú. para que lo encuentren y lo puedan escuchar también desde ahí. Igualmente lo compartimos siempre en En aportes con la en el Brújula Lógica. Facebook, en WhatsApp, en el Telegram. Claro, para que lo tengan presente y bueno, también lo puedan escuchar. Claro. Bueno, como siempre, los agradecimientos del último programa y muy buenas las descripciones de los mí. De la mano para mí. Eso me comentaron mucho. Muchas personas se sintieron identificadas con alguna de nosotras tres, así que estuvo bueno eso porque me decían lo veo como vos, yo lo veo como Guada. Bueno, verlo como Ale es más complicado, pero también Ay, ay, ay. hay. Así que está buenísimo eso de poder identificarlo. Lo que estaría bueno, Ale, si te parece, porque han habido preguntas Mm, de cómo se trabaja el psiquismo, ¿no? ujú. De esta psiquis, ¿qué se le podemos decir para las personas para que no lo Sí, tomen hablando de como, las ansiedades, no estén como... claro, como ansiosos de que es una cosa a estudiar o a trabajar como a veces uno trabaja un hábito para, no sé, para aprender a hacer algo? Claro. ¿Cómo sería? Bueno, primero es el concepto que estamos modulando ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto, es como si tuviéramos el ladrillo de una casa y podemos mostrarle a otra persona esa, ese elemento para poder construir algo, ¿no? Pero que es como que está tridimensionalizado en nuestra mente, ¿no es cierto? Y esto es el espacio que nosotros llamamos mentalidad, Bien. donde tenemos un concepto que ya podemos transferirle a otra persona y la otra persona puede tomar ese concepto, ¿sí? Ajá. Entonces, esa es la primera manera de poder trabajar con esto, comprender la importancia que tiene el concepto cuando falta, no se puede seguir. Entonces, eso genera inestabilidad. Bien. Entonces, eh, la primera fase de esta tarea es reconocer la anatomía psíquica que consta de estas tres instancias que venimos nombrando, Ujú. Ajá. eh, que nosotros estructuralmente usamos una de estas
como si fuera la de preferencia, y eso va a modelar un poco con qué personas nosotros nos podemos comunicar y qué personas no podemos comunicarnos, ¿no es cierto? Claro. Porque vamos a buscar personas que sean parecidas a ese prototipo, porque en definitiva es una manera de funcionar que ya tenemos porque estamos existiendo y se te termina transformando en un prototipo distinto. Entonces, si yo conozco mi prototipo, puedo empezar a identificar otros que son distintos del mío. Y entonces, la primera cosa que voy a empezar a hacer es volverme más comprensivo. ¿Sí? Y no tan exigente. Exigente conmigo mismo cuando quiero que yo, teniendo un prototipo, funcionar como si tuviera otro. Entonces, bueno, esto es terrible porque hay una parte que subyace en nuestro inconsciente donde todavía nosotros nos sentimos, inconscientemente estoy hablando, como que somos la totalidad misma. Entonces, cuando nos presentan una dificultad o una limitación que tenemos, no podemos evitar un gran sentimiento de frustración, de autorrechazo, ¿está? Sí. Y esto es porque justamente estos tres mí, quisiéramos tenerlos a los tres. Y la verdad que capaz que tenemos uno y dos para construir, ¿sí? Y el que tenemos lo tenemos para mejorar. Entonces el que tenemos lo tenemos para mejorar y los dos que nos faltan los tenemos para construir. Entonces estos conceptos que estoy instanciando ahora son para que nosotros los tengamos en nuestra bandeja de entrada como de la mente para saborear el concepto, para tratarlo de a poquitito, de a pedacitos. Claro, porque muchas personas confunden construir este concepto a tener el concepto. A usarlo directamente. Porque en definitiva, ¿qué sería construir? ¿O qué sería concepto también? Porque sí, las dos cosas. ¿Qué sería construir y qué sería concepto? Porque en una instancia el construir... Hay una parte donde parecería que yo tengo que estar activo. Exactamente, pero acá estamos hablando de nociones. Construir un concepto no es como construir una torta. Ahí va. Construir un concepto tiene un ámbito distinto y ese ámbito no existe en la tridimensión. Y sin embargo lo tengo, pero si yo lo quiero entregar al otro no puedo hacerlo porque no es tridimensional mi concepto. Todavía es un concepto nativo que está funcionando en una dimensión distinta donde no es canjeable, yo no se lo puedo mostrar a otra persona. Recién cuando yo puedo usar estas tres áreas de mi anatomía psíquica puedo empezar a transferir conceptos. ¿Sí? Cuando yo tengo identificada que yo soy yo, la realidad es la realidad y los otros son los otros, no teóricamente, sino que voy desarrollando y mejorando este concepto. ¿Sí? Una vez que yo tengo un concepto, lo que me queda hacer es mejorarlo. Claro, suena a veces como que es teórico, ¿no? Como que... y yo la mejora, por lo menos la percibo en la práctica, en la cotidianeidad, ¿no? Es decir, como lo mejoro, lo veo a eso. ¿Cómo podríamos explicarlo un poquito? ¿Cómo sería? Bueno, en realidad al concepto no lo estamos viendo, pero en la mente lo vemos. Entonces es una instancia previa. O sea, yo para poder transferir conceptos tengo que tener identificada a la persona que me lo está recibiendo el concepto. ¿Sí? Por lo tanto, es mí mismo y los demás. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando los conceptos son de origen de la psiquis con los demás? ¿Qué pasa conmigo? ¿Son mis conceptos? ¿O son conceptos sociales a los cuales yo adherí para que la sociedad me acepte? Claro, hay una diferencia. Entonces, ¿el concepto es propio o el concepto es social? ¿Sí? ¿Y qué tiene de importancia el concepto? Porque es donde yo apoyo mi argumento. Claro. El argumento que tengo
lo apoyo en el concepto que tengo. Entonces, si el concepto que tengo está solamente construido en el ámbito de la psiquis con los demás, ese concepto es social, no es mío. Es el aprendizaje, ponerle que tuviste hasta Claro. ahora, las enseñanzas, las costumbres, Todo y lo que queda es ahí. como cultura, que decimos Ujú. nosotros cultura, Sí. ¿sí? La cultura es algo que se comparte, Ujú. que conecta a las personas entre sí. Entonces, Claro. ¿dónde vas a apoyar el concepto cultura? La psiquis con los demás, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con la cultura, con la realidad? La dejamos desatendida. Claro. ¿Por Claro. qué? Porque no tenemos trabajado un concepto que diga, bueno, vamos a trabajar todos juntos para poder leer mejor a la realidad. Entonces, el concepto tiene que ser cuáles son los intereses de la realidad, no los nuestros. ¿Y por qué nosotros nos interesaría saber o construir argumentos que tengan que ver con la psiquis, con la realidad? Y porque la realidad nos descarga información a nosotros, pero nosotros no la podemos recibir porque estamos ocupados en nuestros intereses. Claro. No tenemos el concepto de que la realidad nos transfiere información, sino que nos transfiere datos, pero no información. Y la verdad es que la realidad nos transfiere mucha información que queda desatendida porque o nuestros conceptos o son propios o son sociales. Mm. Claro, y cabe aclarar que los conceptos propios hay que construirlos porque no están, Por eso, no venimos, ¿no? por eso en el mejor de los casos son propios, Y pero en el otro mejor de los casos son sociales, digamos. Digo mejor de los casos porque por lo menos hay una comunidad que Claro. sostiene una misma ignorancia. Entonces pareciera que no es ignorancia, pareciera que es un saber, pero es un saber social que poco puede tener que ver con el saber de la realidad, o mucho. Claro. Depende qué grado de contacto tenga con el entorno. Entonces, las generaciones más precarias, donde no había tanta tecnología construida, las personas tenían un contacto más directo con la realidad. O sea, si por ejemplo una temporada de cosecha había salido mal, ya sabían que se tenían que atener a Sí. muchas restricciones para poder compensar eso, Claro. ¿no? Pero hoy, ¿quién de nosotros está pendiente de si hubo una buena o una mala cosecha? No lo tenemos ni siquiera registrado. Entonces, nuestro nivel de restricciones vamos a patalear porque no lo queremos tener, porque nuestro contacto con la realidad está tercerizado, ujú. ¿no? Sí, te das Oh, cuenta en el sentido de capaz que una mala cosecha porque te aumentó el precio de la banana. Porque, Claro, y sí, sí, ahí, o el choclo, qué sé yo. Sí. o sea, el acceso a tenerlo, pero no el fundamento por qué no se tiene. A mí me da lo que están comentando mucho con el proceso que yo estoy aprendiendo a esto de imprimir objetos en una impresora 3D, a que, claro, mi relación con los objetos quizás en el cotidiano era simplemente el uso. Y ahora, cuando uno empieza a tener que construir conceptos de cómo están hechos, se tiene que dar cuenta de cuántas cosas componen a un objeto, qué medidas, que lo querés diseñar, pero es funcional, y tenerlo en el boceto de la cabeza, ir construyéndolo para después pasarlo al programa y para después que el programa lo ejecute y lo imprima, te lleva muchos pasos intermedios. ¿Cuál de todas esas fases sería el prototipo? Y la frase para mí es todo el conjunto, el prototipo. Todo el conjunto, el concepto, las medidas, todo Y sí, esto que porque vos es estás hasta donde yo le haciendo, puedo medir los fachos hasta que se está hecho. hasta que esté hecho en concreto. Ujú. Yo para que quede clarito sí, de qué se trata el un prototipo ya existe. Existe. ¿Sí? O sea, ya existe como si fuera el molde Ujú. que vos podés analizar cómo está constituido y entonces podés mejorarlo, ¿no? Ujú, Pero en claro. definitiva es algo que ya está Ya funcionando. está funcionando. Con las fallas que tiene, con los errores que tiene, con todo lo que tiene, pero ¿Cómo ya te está salió? funcionando. Exacto. En el Yo, caso por de ejemplo, ella, imprimí como- una chapita para un perro y hasta que probé que pasara, qué sé yo, por el collo. Ese es el prototipo, ¿no? O sea, no va a quedar así. no, Lo porque vas a mejorar. requiere mejoras, o Ujú. sea, es una muestra de lo que Ahí yo, va. pero
en las instancias previas a generar esa muestra tuve que elaborarme muchos conceptos. Que quizás el producto existía en el mercado, podía agarrar y comprar una chapita, pero si yo quiero ser fabricante, tengo que empezar a ir secuenciándolo. ¿Secuenciando qué? Primero en el diseño que le quiero hacer, o sea, claro, un modelo distinto. Un modelo. ¿Cómo se te Y ocurrió? después comunicarme con algo que lo pueda llevar, o sea, en este caso con una computadora, para que se pueda plasmar. Pero si yo te muestro una chapita en una pantalla, vos no le vas a dar un uso. Me podés dar una observación, pero no está impresa. Recién cuando te la traigo para tu perrita, ahí me decís, está bien. Le Ahí queda bien. es lo que dice Ale del ladrillo que lo puedo transferir a otro. Qué buena explicación, cómo complementa lo que vos estabas diciendo, porque ahí se ve en concreto, ¿no? Y me parece que eso puede ayudar mucho a esta comprensión de la persona común, del cotidiano, que le parece que todo es mucho más difícil de lo que es en realidad, ¿no? Y se complican a veces pensando en que les falta mucho, ¿no? Personas, digo, que están intentando hacer este proceso interno de autoconocimiento y de distinción, ¿no? De todo esto que les venimos compartiendo, que en realidad tienen que primero ubicarse donde están. Exacto. Y la verdad es que sí nos falta mucho, pero a todos nos falta mucho, Claro. porque nosotros no somos la totalidad, somos algo. Somos algo que cuando interpretamos a la totalidad, esa ejecución de esa licencia de interpretación nos convierte en alguien. Bien. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo nos transformamos en alguien? A partir de algo. Si yo me estoy confundiendo con la realidad, yo no soy la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El prototipo capaz, cuando estaba digital el prototipo, que no se había impreso, estaba en una fase de elaboración, entonces funcionaba perfecto en la mente del que lo está creando. Pero después cuando tiene que interactuar con otras cosas que son del entorno, ¿sí? Con esa matricería, y capaz que el material que está usando es el que falló, o capaz que está plano, está Sí, más no está inclinado. calibrado, o sea, los fallos que te puede tirar Sí. de la fase de diseño que lo tenés en la computadora a la impresora, por ejemplo, son millones, desde la temperatura del ambiente, Claro. desde el material que uses, desde cómo está ajustada la impresora, se puede ensuciar, y puede salir que en la foto esté perfecto, Claro. entonces, ¿por qué? Porque le estamos agregando más dimensiones, eso está bueno entender, porque una dimensión era la idea que tenía, otra dimensión es el diseño que lo plasmo digital, y otra dimensión es lo el concreto. concreto, y en todos ellos puede haber ajustes, y en todos ellos tienen distintos Claro. conflictos. O sea que vos cuando hiciste la chapita que te salió mal porque de pronto tuvo que ver con el material o porque tuvo que ver con la temperatura, entonces vos te tenés que ir a llevar un dato de la realidad e incorporarlo en tu modelo digital también. Claro, sí. Contemplar ese dato. Claro, ¿sí? la información que te dio Entonces te das cuenta que vos vas elaborando con esa interacción con la realidad conceptos que son de la realidad, que tiene que ver la presión, la temperatura, que vos no los necesitas esos conceptos, pero la realidad sí los necesita que vos los tengas para poder comunicarse con vos y con tus ideas. Exacto, y además uno de los puntos que nos pasó, que fue muy gracioso, esto para comentario gracioso para la radio, es que cuando diseñamos la primera instancia, era para mi perrita cachorra, y era chiquita. Claro, en el transcurso de este mes creció, entonces la primera chapita no le entraba porque era muy chiquita, no, era para otra dimensión de collar, entonces también, que cuando uno está en una elaboración, hay una variable que también es externa, y que capaz que hay veces que las ideas pueden estar buenas, pero no están correlacionadas al tiempo que estamos viviendo. Claro, en este caso la usuaria, que era la perrita, no le quedaba bien. Me anunció, ¿no? Entonces tuve que volver al modelo digital y decir más grande. Pero bueno, esas idas y vueltas, esas retracciones que uno hace, es a través de ver el error y medir ese error, fallo, porque el error fue, bueno, el tiempo cronológico que transcurrió, pero el fallo es, bueno, ¿qué es lo que le falta
agregar a esa chapita un Claro. centímetro, 2 centímetros, medio Sí, de sí, ancho. sí. Y eso ¿En qué lo falló vuelvo, para que le quede bien a la perrita antes de que vuelva a crecer? Porque como es cachorra, tiene 4 meses, claro, va a tener que ir variando las chapitas a medida que y pase el estamos hablando tiempo. de algo muy simple, pero que No, está pero en la qué bien. realidad, porque Sí, ¿cuántas veces tenemos relaciones con objetos o con personas y damos por sentado que operan de una forma y es porque no actualizamos los modelos que tenemos internos? Claro. Entonces, eh, mm, el concepto de mal y de bien no se quedan ahí, claro. sino que son instancias para que nosotros después vayamos a otra cosa que es la mejora. ¿Sí? Ujú, Entonces, pero si nos quedamos estancados en el bien o mal, nunca llegamos a la mejora. claro, claro. Porque toda cosa bien se puede mejorar y toda cosa mal necesita mejorarse. Claro, ¿Sí? Entonces, la instancia de la mejora es como una observación de lo bien y lo mal de acuerdo al entorno, porque vos le cambiás el entorno a algo bien y empieza a funcionar mal. Claro, Y me dice, ¿cómo puede ser? Si esto me funcionaba bien, sí, pero ¿en qué entorno? O sea, claro. la realidad no estaba participando con sus propios conceptos. Ujú, ¿Sí? Entonces, sí. las nociones de entorno son las que, ahí donde nosotros vamos fundando conceptos que están apoyados en la realidad. No en mí, no en los demás, sino en la realidad que nos da territorio a que nosotros podamos coexistir. exacto. Qué bueno eso, porque por ejemplo, si yo le quiero poner la chapita de Suri a Kenia, que es mi perra, no le sirve. No, porque es Y, mucho más y no grande. es que está mal, es decir, el concepto de bien y mal, es para el tamaño de ella, no corresponde. La realidad está diciendo, esta perra es una labradora, no es la perrita de 4 meses de guarda. Sí. Me parece genial esto. Y con esto de bien y mal, no sé si querías agregar algo más de esto vos, ¿No? Ale. Que estos conceptos que parece que fueran muy tontos o muy básicos, pero son errores catastróficos en nuestro psiquismo, en nuestra anatomía psíquica, porque lo que estamos hablando es para que se pueda ver fractalmente y hacer una proyección del desastre que es cuando nosotros pensamos que una cosa que está bien solamente respecto de mí. Ujú, Ujú. Y sin embargo, yo dependo de una sociedad que tiene muchos demás, claro, y si yo no comprendo las necesidades sociales, ¿sí? Y tomo decisiones, después me terminan perjudicando a mí porque yo vivo en esa sociedad. Exactamente. Entonces, capaz que tengo que ampliar mi marco de referencia cuando tomo decisiones y mirar un poquito más de manera diferenciada al ámbito social, al mío y también al real. Entonces, ¿qué pasa? Mis decisiones van a terminar teniendo más equilibrio. ujú, Ahora, es importante que nosotros podamos construir decisiones que sean más equilibradas, porque capaz que para nosotros no es importante, pero para nuestro destino sí es importante. ¿Sí? O sea, nuestro destino se va a ver golpeado por el desequilibrio de nuestras decisiones. Claro. Entonces, cuando nuestro destino se volvió el presente, estamos siendo golpeados. claro. Entonces ahora estamos llorando a los gritos y Ujú, viendo a ver quién tiene la culpa. ujú. ¿Sí? Entonces ahí la culpa la tiene la realidad y la culpa la tienen los demás y nunca soy yo No el que puede asumo. hacer algo mejor. ¿Sí? Claro, El punto es el autorrechazo por las cosas que yo hice mal o que yo hice bien y tengo una autoaceptación porque las hice bien y no estoy entendiendo que cuando le cambio el entorno a eso bien que hice, es mal. Mm. claro. O sea, las cosas pueden ser bien y mal simultáneamente. Claro, Claro. entonces si el concepto Paradójicamente, está apoyado en mi argumento, es una cosa, si está apoyado en su argumento es otra cosa, y si está apoyado en los resultados del contexto, el resultado es otra cosa. Entonces, Claro, entonces bien para mí y mal para para la los demás. realidad, después como la realidad es el continente de todos nosotros, nos va mal a todos nosotros. Pero claro. ¿cuándo nos dimos cuenta? Cuando el Sí, ambiente me mandó una señal contundente y ya no existimos ninguno. Es un poco tarde. claro.
es un poco tarde. ¿Por qué? Es importante que la realidad sea anticipada, porque es la única que no habla. Solo emite señales, pero no habla. Sí, nosotros tenemos esa facultad de hablar, pero la realidad no habla. Entonces, nos deja a nosotros el silencio para que nosotros hablemos. Entonces, la realidad es el silencio que permite que nosotros nos escuchemos entre nosotros. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos para escucharla a ella? Tenemos que volvernos lectores de señales. ¿Y ese concepto es nuevo? Sí, claro que es nuevo. Claro que es nuevo. Sí. Sí, Pero de a poco es ir entendiendo cuáles son los conceptos sociales que llevo acuñado, que quizás me queden cortos para este momento, que no están tan buenos, porque en su momento fueron buenos, pero en este momento ya no. ¿Qué conceptos construyo propios y qué lecturas puedo tomar de esta realidad que todo el tiempo nos está comunicando? Porque acá, por ejemplo, los elementos que nombramos, ni la chapita me habla, ni la perra me habla. No te dice me queda incómoda. Sino es mi capacidad de lo que puedo observar, la que vuelca a, bueno, ¿quién puede cambiar? ¿Puedo cambiar la chapita? No, porque ya está impresa. ¿Puedo cambiar a la perra? No, porque ya la tengo hace 4 meses. Y puedo, ¿qué? Cambiar el modelo que hice digitalmente de eso. Entonces, bueno, ahí ajusto y reimprimo con todos los fallos que puede ser. Claro, qué claro se ve con un ejemplo con estas características y a veces cuánto que cuesta cuando es un concepto, ¿no es cierto?, interno, ¿no? De que por ahí está sustentado en alguna creencia, vaya a saber, ¿no? Y con respecto a eso, cuando vos nombraste bien y mal, no sé si nos dará el tiempo como para el desarrollo, pero me gustaría, Ale, tocar el tema del arrepentimiento, porque cuando vos hablaste de bien y mal, viste que a veces puede pasar que uno diga, qué macanas que me mandé, estoy recontra arrepentido de, no sé, de haberle contestado mal a tal persona o de, ¿no? Y que ese puede ser un camino para que yo reflexione acerca de mi acción, o también puede ser un camino, veíamos con Guada que conversábamos antes, para anular, bueno, ya me arrepentí, te pedí perdón, discúlpame que te trate mal, y no veo más, algo más acerca de eso. ¿Y cuál sería una vía, a ver, no quiero de decir, fabricar el concepto? Claro, de arrepentir, porque me parece como que a veces está como muy acuñado, pero te arrepentiste por tal cosa, pero ya se arrepintió, pero vos te arrepentiste. No sé, quizás es demasiado un concepto social. Claro, muy frecuente, de uso frecuente socialmente, y que se vincula tanto con el bien y con el mal, y me parece que por ahí podríamos poner un poquito de luz a eso. El arrepentimiento me es muy útil porque me hace ir a un fondo más profundo, pero ¿qué pasa? No es agradable, porque voy a tener que hacer una retracción en cuanto a mi manera de procesar un determinado hecho, ¿sí? Y esa retracción es como decirme que yo hice algo mal, ¿no? Entonces voy a tener un conflicto diciendo, la psiquis conmigo mismo me va a estar haciendo rum por esa retracción. ¿Te hace un reclamo? Me hace un reclamo. Bien. El tema es que ahí es donde yo necesito tener el departamento de estas 3 psiquis separadas y que tanto mi psiquis con los demás como mi psiquis con la realidad pueda asistir a mi psiquis conmigo mismo de que yo estoy haciendo una retracción para hacer una mejora. ¿Sí? Una mejora de mi relación con el otro, una mejora de mi comunicación con el ambiente y que eso que estoy cambiando es para que se combinen mejor la psiquis conmigo mismo, con la de los demás y con la realidad. Entonces, en este punto es importante. Bien. Entonces, yo lo que hago es capitalizar la memoria de lo sucedido. Bien, perfecto. ¿Ves? Entonces, si yo estoy capitalizando la memoria de lo sucedido, porque me es útil para que en el futuro yo tenga una
conducta más elaborada, una decisión más elaborada, más equilibrada. Entonces, ¿me puedo arrepentir de ese recuerdo, de esa memoria? No, porque está cumpliendo una función. El tema es que si la única función que cumple es autoincriminarme, Claro. ahí es donde yo no puedo sacar un aprovechamiento de ese suceso, porque no estoy dispuesto a hacer una mejora. ¿Sí? No, porque me rechazo solamente Claro, o sea, me quedo solamente con que el otro me rechazó mi forma de ser, ¿no? Y entonces la culpa la tiene el otro que no me acepta. Entonces, claro, me quedo conmigo mismo. ¿Voy a mejorar mi relación con el otro? No, no la voy a mejorar, porque no estoy capitalizando el suceso en la instancia de la memoria que estoy teniendo del hecho. ¿Sí? Entonces, yo guardo una memoria del hecho porque lo voy a utilizar para mejorar mi relación con el otro. Claro. ¿Ves? Entonces estoy capitalizando. Entonces, yo estoy capitalizando. ¿Me puedo arrepentir? No me arrepiento, sino que me capitalizo en una mejora. Entonces le estoy dando un sentido. Entonces, cuando yo le doy un argumento, porque le doy una justificación al hecho, pero no una justificación para sostener el concepto conmigo y seguir autoaceptándome, sino para poder crear estas tres psiquis para que las cosas que yo hago lleven algo bueno al destino. Claro. ¿Sí? Porque si no, el destino se va a ver golpeado continuamente porque yo no desarrollo un equilibrio en mis decisiones. Es como si yo existiera solo y todo el mundo me tuviera que estar eternamente aplaudiendo porque yo existo. ¿A quién le pasa eso? Al niño chiquito, al bebé, ¿no es claro, cierto? Sí, al niño pequeño. Que haga lo que haga, el resto del mundo lo tiene que aplaudir. Pero bueno, si yo ya tengo los 50 años encima y sigo queriendo que cada cosa que hago todo el mundo me aplauda, ¿qué me está pasando a mí en mi psiquismo? ¿En qué etapa me quedé? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, es muy importante porque ahora eso se pone de más evidente en nuestra sociedad, de que tenemos nuestras elecciones y nuestras decisiones están fundadas sobre conceptos muy infantes todavía a nivel arquitectura psíquica. ¿Por qué sabemos eso? Porque nuestras decisiones no son equilibradas. Claro. Nuestras decisiones están con la balanza inclinada a siempre tener la razón yo y la culpa el otro. ¿Sí? Entonces, la razón yo y la culpa el otro, este fenómeno lo llamamos ancla cruzada técnicamente hablando. Por si escuchan el término por ahí, si alguien lo escucha, claro, ya sabe dónde a qué alude ese término. Pero, ¿qué pasa? No trabajo con el ancla propia. El ancla propia es que yo guardo en mi memoria las mejoras para mi relación con los demás y guardo las mejoras para mi relación con el ambiente. Entonces, cada error, cada fallo cada error que veo, cada fallo que analizo, lo utilizo para mejorar mis propias anclas, que son mis propias memorias de los sucesos pasados. Está buenísimo. Claro. Está muy bueno porque yo traía a cuento la palabra arrepentimiento a propósito por la contaminación religiosa que tiene el término, ¿no? Entonces, como que sí, ese acto de contrición te lleva nada más que, bueno, y ya te arrepentiste y ya está. Y no se saca el aprovechamiento que vos estabas diciendo, que es, digamos, lo que realmente te provoca un crecimiento y un criterio propio también. Sí, por eso es importante salir, no es salir, sino ampliar el concepto social a ver dónde lo tengo constituido y construido en mí, y entonces esas capitalizaciones serían como, bueno, esas nuevas veces que hago una chapita porque ya tomé otras medidas y la volví a reparametrizar o a diseñar en mí.
el tema del arrepentimiento no como un disparador para un proceso interno de capitalizar y de medir, bueno, qué alcance tuve en esa situación y qué límite, y que eso lo llamamos más una retracción. Me retrotraigo a ver, y este argumento, un argumento más descriptivo, que no es lo que socialmente se dice, se autojustifica, se justifica para quedar de la misma moda. No, describe para observarlo. Porque si no, a veces, bueno, sí, me arrepiento, justifico, bueno, porque yo fui criado así, 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 pero quedo en la misma tendencia. Claro, o sea que en definitiva se justifica para encapsularse. Exacto. ¿Sí? Cuando uno se describe es porque está tendiendo a amplificar para construir una mejora. Pero cuando se justifica, lo que hace es encapsular su propio comportamiento, que puede ser que lo encapsule porque tenga una verdad más importante y que el otro no está viendo, está bien, pero tiene que describirla. Exactamente. ¿Sí? Entonces, describirla para darle acceso al otro. Entonces, cuando encapsulo soy yo el que va a leer, cuando describo es el otro que va a leer. Entonces, y ahí se puede ir articulando y en eso se hace más equilibrado, porque no queda tan centrado, bueno, nada más hago interiormente mi proceso, sino que empiezo a tener una relación con el otro y con la misma realidad. Cuando estábamos hablando, Moni, de que cuando uno se justifica, pero se justifica para cerrarse en sí mismo, o sea, se da una calma temporal y no describe en sí lo que sucede. Sí, el tema de la descripción es fantástica porque es lo que te permite tener una lectura más neutra, porque es descriptiva, ¿no? Es objetiva, ¿no? Donde no te estás exactamente, está buenísimo. Me parece genial verlo de esa manera y también darlo como herramienta, ¿no? Claro, no está complicado empezar a hacer descripciones, porque a veces te cuesta ver una situación determinada y si vos la empezás a describir, incluso bajan los niveles de ansiedad también. Claro, sí, todo proceso descriptivo va a bajar la carga de iones que tiene nuestro sistema psíquico porque los está trasladando hacia otro receptor. Claro. ¿Ves? Entonces hay un flujo y ese flujo hace que no haga una sobrecarga. Exactamente, por eso es importante que, bueno, vamos a encontrarnos con argumentos descriptivos y con argumentos subjetivos a percepciones, pero que ninguno de los dos esté mal, sino que a una instancia me va a encapsular, me va a dejar pendiente, profundizar más en los hechos y cuando pueda volcarme me explayo con mucho más detalle y puedo dar más mediciones. Entonces, claro. Y bueno, como también siempre nos quedan pendientes temas, porque tratamos de que estos encuentros sean más breves, vamos a contar que nosotros tuvimos un encuentro previo que se extendió, porque bueno, hacemos intercambios previos antes de salir al aire, lo cual nos está dando mucha nutrición y que los queremos compartir dosificadamente con la audiencia. Así que está muy bueno eso, y porque bueno, ya que no les podemos compartir los budincitos y las masitas ricas y el matecito, pero sí les compartimos estas reflexiones para que les queden y que puedan elaborar sus propios conceptos de a poquito. Exactamente, y saber que tarda en llegar, pero que llega. Exacto. Que hay que seguir trabajando. Así que bueno, chicas, Ale, agradecida nuevamente de que te vengas hasta Capilla del Monte. Estos encuentros presenciales, la verdad que son fantásticos. Sí, la verdad que sí. Gracias, Darío, que lo tenemos acá en fondo. Vamos a Darío esperando. Y bueno, gracias a toda la audiencia, gracias Moni, gracias Ale, y gracias a la realidad también. Gracias a la realidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.